Lucia Artizzu es italiana, y más precisamente sarda, y también española. Es licenciada en Economía. Ha estudiado y trabajado en Italia, en Madrid y en Bruselas. Le apasiona el mar, viajar y conocer gentes de culturas diferentes. Le gusta la música clásica, le interesan los idiomas y desde muy joven lee ávidamente literatura e historia. Ha publicado 3 libros y uno de ellos ha sido publicado en español y en italiano. En 2021 publica, en colaboración con Europa Ediciones, su nuevo libro titulado Los animales que maravilla, una colorada, divertida y educativa lectura infantil traducida del italiano. Hoy tenemos el placer de conversar directamente con Lucia, que está aquí conectada con nosotros desde España. Hola Lucia, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, gracias. Es un placer verte. Gracias por esta oportunidad. Cuéntanos un poco sobre este librencito precioso que acabas de publicar. ¿De qué va? Entonces, es una recopilación de 4 cuentos de animales. Bueno, que yo contaba, son cuentos que yo contaba a mi hijo cuando era pequeño. Y se divertía muchísimo. Lo que pasa es que cuando yo me inventaba siempre algunas cosas para que no fuera siempre lo mismo, pero a él no le gustaba que se le contara de la misma forma. Y entonces él mismo, cuando empezó a tener un poco más de años, digamos, cuando era un poquito más grande, me decía, tienes que escribirlos, porque así no te olvidas. Y bueno, y fue así como empecé a escribir algo, por lo menos apuntes y cosas, y bueno, y después de eso no pasó muchísimos años, y en un traslado, en un momento encontré algunos apuntes, algunas cosas escritas. Inclusive lo que me hizo gracia fue que uno de los cuentos encontré una hoja, una parte, 2 o 3 frases al inicial, al empezar, traducida por mi hijo en español. Cosa que me sorprendió muchísimo, ni lo sabía. Y bueno, y entonces, después de tantísimos años, quise hacerle una sorpresa y pensé publicarlo. Muy bien. Y en general, ¿cuándo surgió tu pasión por la literatura? ¿Te consideras una escritora, una lectora desde siempre o surgió en un momento particular de tu vida? No, bueno, escritora, nunca me he considerado una escritora y mismo ahora no me considero una escritora, no, no, no pretendo tanto, no. Pero lectora sí, lectora desde muy jovencita, ya no me acuerdo cuántos años tenía, leía muchísimo y la verdad que hasta era un problema para mis padres porque mientras mis hermanos y mi hermana salían, etcétera, yo estaba mucho en casa a leer y leía cosas además que no eran tampoco de mi edad, para mi edad. Y bueno, eso es, o sea, leer ha sido siempre y siempre me he preocupado y cuando he trabajado y no tenía mucho tiempo para leer, me quejaba continuamente, eso no sé cómo hacer, no he leído hoy, no. Bueno, ¿Y cuáles son las temáticas principales que tratas en este libro, sobre todo las más educativas? bueno, me preocupa que los niños formen su personalidad y que no se preocupe de ser distintos, de tener unas capacidades diferentes. También no tienen que preocuparse si tienen actitudes y cosas que les gustan, que son diferentes a los demás, que no hagan de ovejitas y sobre todo que sean, entonces, la temática son la alegría,
tienen que ser alegres, tienen que ser solidarios con los demás, respetar el medio ambiente y darse cuenta que todos vivimos en esta tierra, animales, plantas, y todos tenemos que tener nuestro lugar, ser respetados, y sobre todo que no se preocupen del juicio de los demás, y bueno, que sean alegres y que... Te hago una última preguntita antes que saludarte. Me gustaría saber, y porque yo ya sé algo, pero me gustaría escucharlo, ¿no? Si tienes ya nuevos proyectos literarios, ¿te gustaría publicar otros libros al italiano, en español? Dime un poco, ¿cuáles son tus proyectos? Bueno, normalmente yo, depende de en qué ambiente estoy, prefiero escribir en italiano, o sea, es mi idioma. Mi idioma, bueno. Y, y ahora tengo, bueno, un proyecto que no tiene nada que ver, pero que me está resultando un poco difícil arrancar porque porque no tiene nada que ver con los cuentos, con los niños, bueno, y, y es algo un poco más serio, que es un diario sobre la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el diario de una persona muy querida por mí y sobre todo que he sido querida por él, más que otra cosa, más que yo. Y bueno, y entonces estoy allí, estoy intentando recopilar este diario, organizarlo, introducir, y la cosa no es fácil porque lo mío es más, eh, es más, es más escribir cosas alegres, vamos. Bueno, muchas gracias, Lucía. Quedamos a la espera de leer más de tu autoría y, por supuesto, te deseamos muchísimo éxito con este libro. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotros también, que tengáis mucho éxito, que publiquéis mucho. Y bueno, y hasta la próxima. Los animales, qué maravilla, de Lucía Artizzu, se encuentra ahora disponible en librerías y en plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.